Ok, buenas. Mi nombre es Ray Víctor García y Suiza, soy del grupo 2 y voy a explicar acerca del módulo de control de producción y el módulo de mantenimiento. Bueno, primero para empezar y poder tener una descripción general de lo que son estos módulos, vamos a ir al listado de módulos. Acá tenemos primero al módulo de control de producción, los cuales tienen como responsabilidades crear y gestionar órdenes de producción, los cuales contienen el proceso de producción de un lote. Al momento de crear esta orden, se solicitan insumos. ¿Cuáles son los módulos que se relacionan con este módulo? Tenemos el módulo de almacén de productos, ya que este es el que solicita una orden de producción. También se relaciona con el de gestión de insumos, porque como mencioné, cuando se crea la orden se solicitan insumos. Se relaciona también con el proceso productivo, ya que el productivo inicia todo su proceso cuando recibe una orden de producción y también con el área de con el módulo de gestión de calidad, porque de esta manera se pueden evaluar y se pueden rechazar los lotes de producto que se están haciendo. Con respecto al módulo de mantenimiento, las responsabilidades que este módulo tiene son registrar y gestionar mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria. Los mantenimientos preventivos se pueden hacer por solicitud del mismo módulo de mantenimiento y los mantenimientos correctivos se hacen por solicitud del módulo de gestión de calidad, ya que estos pueden hacer una inspección y decir que la máquina tiene algún tipo de fallo con respecto al fallo que hubo dentro de un lote. Así que los módulos que se relacionan con el módulo de mantenimiento son el módulo 5, que es el de proceso productivo, y el módulo 6, que es el de gestión de calidad. Ahora, ya teniendo esta definición general de lo que son los módulos, vamos a pasar ahora a su flujo de procesos de cada uno de estos. Ya, acá está. Primero, empezando con el módulo de control de producción. El módulo de control de producción inicia su proceso recepcionando solicitudes de producción por parte del área de almacén. Estas solicitudes de producción pueden ser ya sea por falta de stock o por algún pedido de un cliente. Cuando se recepciona esta solicitud, se atiende y cuando se atiende se crea una orden de producción y por ende también se crea un lote de producto inicial. Después de crear esta orden, se hace un seguimiento de la orden de producción para que de esta forma se verifique el proceso de producción de un lote de producto. Entonces, ¿qué pasa si vemos que dentro del lote de producto hay alguna etapa en la que el área de calidad ha rechazado y no se puede continuar? Significa que el lote es defectuoso. Entonces, como este lote es defectuoso, tiene un porcentaje de merma, por lo que la cantidad requerida que se dio en la orden de producción no se va a poder llegar. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se crea un nuevo lote de producto con la diferencia entre la cantidad que se quedó y la cantidad requerida que se tiene que hacer para poder cumplir con la orden de producción. Entonces, acá también tenemos el flujo de proceso de la creación de orden de producción, que es registrar el producto solicitado, registrar la cantidad requerida y asignar el empleado responsable de esta orden de producción. Ahora, continuando con el módulo de mantenimiento, está un poco más abajo. Acá está. Ya. El módulo de mantenimiento es bastante parecido con respecto a su flujo de proceso, porque también se maneja con solicitudes de mantenimiento. Estas solicitudes vienen por parte del área de calidad, como dije anteriormente. Si es que hay algún tipo de fallo dentro de un lote, se va a verificar si el fallo fue de la máquina y si es así, entonces se solicita un mantenimiento para la máquina. Entonces se crea una orden de mantenimiento a partir de esta solicitud. Bueno, sería un mantenimiento correctivo. Se hace el seguimiento de las máquinas y esto es para verificar el último mantenimiento que tuvo la máquina y el plan de mantenimiento que tiene la máquina también. Entonces, ¿qué pasa si el último mantenimiento pasó el límite del plan? Entonces se tiene que crear una solicitud de mantenimiento preventivo para así poder evitar retrasos y que la máquina pueda malograrse. Entonces, esta solicitud viene de nuevo a la misma área que es donde se recepcionan esas solicitudes de mantenimiento y se sigue así con el proceso. Ahora, acá también tenemos el flujo de procesos de la creación de orden de mantenimiento, en donde podemos ver que se registra la máquina, se registra el tipo de mantenimiento y también se registra el técnico encargado. Ahora que ya vimos el flujo de procesos de cada uno de esos módulos, vamos a pasar a ver sus casos de uso, que es por la parte de acá. Acá está. Bueno, empezamos primero con el módulo de control de producción. Primero, el primer caso de uso que tiene este módulo
es el de visualizar solicitudes de producción, porque como dije anteriormente, lo primero que se hace es recepcionar estas solicitudes de producción. Bueno, el jefe de producción consulta las solicitudes de producción generadas por el área de almacén de productos, visualizando número de solicitud, producto, cantidad, fecha requerida y estado. El flujo principal que se tiene en este caso de uso es primero que el usuario accede al módulo de producción, selecciona la opción de solicitudes y el sistema muestra la lista de solicitudes con sus respectivos detalles. Bueno, este es el prototipo que lo voy a mencionar más adelante. El segundo caso de uso es generar órdenes de producción, la cual se refiere a que se tienen que crear nuevas órdenes de producción a partir de las solicitudes del almacén. El flujo que tiene este caso de uso es que el usuario atiende una solicitud, ingresa datos como producto, cantidad requerida, empleado responsable y la fecha de creación, y de esta forma genera la orden de producción. El tercer caso de uso que tiene este módulo es el generar un historial de órdenes de producción. Y esto es porque, bueno, se consulta el historial de órdenes de producción en donde se pueden ver detalles como fecha de creación, empleado responsable, producto y estado. El flujo principal que tiene este caso de uso es primero que el usuario accede a la opción de órdenes de producción, en donde ahí se puede buscar según filtros, ya sea por empleado responsable, ya sea por el producto que se está haciendo y demás. Y por último, se visualiza la información general de la orden de producción. Ahora, el cuarto caso de uso es con respecto al anterior, visualizar detalles de cada orden de producción. Como les mencionaba, se muestra una lista de las órdenes de producción, pero esta tiene una opción de detalles. Entonces, cuando entramos a la opción de detalles, podemos ver detalles más específicos de la orden de producción, así como la cantidad requerida, el nombre del producto, las flechas planificadas y a su vez también se puede ver la lista de productos que contiene la orden de producción. Porque como mencioné en el flujo de procesos, cuando se hace esta verificación y se ven los detalles de cada orden de producción, también se tiene que ver lo del lote de producto. Así que acá les aparece una lista de lotes de producto. Entonces, después de esto tenemos la opción de añadir lote de producto, que es cuando se registran nuevos lotes de productos a base de la modificación de una orden debido a un fallo en el proceso de producción. Porque como dije, el área de calidad puede rechazar un proceso del lote de producto, por lo que acá hay una merma y se tiene que refabricar nuevamente esa merma. Así que para esto se tiene que añadir un lote de producto más, pero que pertenezca a la misma orden de producción. Por último, tenemos el visualizar detalle del lote de producto, que como les mencioné, se permite consultar la información detallada de un lote de producto, incluyendo las etapas del proceso productivo, responsables, tiempos y estado de cada una. El flujo de este caso de uso es que el usuario selecciona la opción de detalles que les mencioné en la lista de lotes y el sistema va a mostrar información como etapas realizadas, responsables por etapa, tiempo empleado y estado actual del lote. Entonces, para entender mejor estos casos de uso, como les dije, ahora vamos a ver a más detalle lo que son los prototipos. Ah, no, bueno, antes de eso vamos a mencionar lo del módulo de mantenimiento. Ya. El primer caso de uso del módulo de mantenimiento es visualizar solicitudes de mantenimiento. Bueno, como esto es bastante parecido al módulo anterior, tiene la misma lógica. Se permite consultar el listado de solicitudes de mantenimiento, ya sean correctivas o preventivas, y filtrarlas por estado, tipo, máquina, técnico asignado o fecha. Bueno, el flujo principal de este proceso es que el usuario acceda al módulo de mantenimiento, selecciona la opción de solicitudes, utiliza filtros de búsqueda si lo desea y el sistema muestra el listado de las solicitudes. Después de esto tenemos el segundo caso de uso que es la asignación del mantenimiento, que es cuando se atiende la solicitud y ya se crea la orden de mantenimiento. Entonces, en este caso de uso es donde se crea esta orden y se completan los campos requeridos, ya sea como la máquina, el tipo de mantenimiento que se va a hacer y lo demás. Y bueno, después el sistema registra y notifica la orden creada. Después tenemos el caso de uso 3, que es visualizar la lista de máquinas, que esto sirve para que el responsable consulte la lista de máquinas que están registradas en la planta y acá se muestra su ID, su nombre, su etapa, su último mantenimiento y su estado. El flujo principal es que el usuario accede al módulo de mantenimiento, selecciona la opción de maquinaria y el sistema muestra la lista de máquinas registradas.
Ahora, después de eso también tenemos la opción, el caso de uso de visualizar detalles de la máquina, porque hay una opción en la lista de máquinas que dice detalles. Entonces, acá entramos a esta opción que es detalles y acá nos va a mostrar los detalles más específicos de la máquina y también su historial de mantenimiento para poder consultar, como dije anteriormente, el plan de mantenimiento y su última fecha de mantenimiento. Entonces, como había mencionado, el quinto caso de uso es crear la solicitud de mantenimiento. Esto se va a hacer si es que se ve que el plan de mantenimiento y la última fecha de mantenimiento, si la última fecha de mantenimiento ya pasó el límite del plan de mantenimiento. Entonces, para esto se tiene que crear una solicitud de mantenimiento preventivo para que de esta forma se puedan evitar retrasos y demás. Y por último, también tenemos un caso de uso que es visualizar detalles de la orden de mantenimiento, en donde se pueden ver datos más específicos de lo que es esta orden. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el prototipo para entender mejor los casos de uso de estos dos módulos. Bueno, primero tenemos el módulo de control de producción. Acá, como podemos ver, tenemos la parte de solicitudes. Esta es la primera pantalla que se nos va a mostrar. Entonces, acá tenemos datos como ID de solicitud, producto, cantidad requerida. Y acá se puede buscar ya sea por producto, ya sea por fecha requerida, ya sea por estado. Entonces, cuando nosotros tenemos estas solicitudes, lo que se tiene que hacer es atender esta solicitud. Al momento de atender esta solicitud, nosotros vamos a crear una orden de producción en donde vamos a ver el producto que se quiere realizar, el ID de orden de producción, bueno, que se crea automáticamente, el lote del producto también. Vamos a ingresar la cantidad requerida, el empleado responsable de esta orden de producción y la fecha de creación en la que se creó esta orden de producción. Después pasamos a la sección de órdenes de producción, en donde podemos ver el historial de órdenes de producción de todo. Entonces acá también podemos buscar mediante filtros, ya sea por producto, ya sea por empleado, ya sea por estado, etc. Y acá también tenemos una opción detalle en donde ingresamos y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver detalles de la orden que ya sean más específicos como el nombre del producto, la fecha de emisión, la fecha fin estimada, el estado de la orden, el empleado responsable que está a cargo de esta orden de producción. Y también en esta pantalla se van a ver la lista de los lotes que están incluidos dentro de esta orden de producción. Como podemos ver, acá tenemos una cantidad requerida inicialmente de 50 kilogramos y acá tenemos un lote de 40 kilogramos. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a detalle. Entonces, en detalle nos va a mostrar esto de acá. Vamos a ver todas las etapas de producción por la cual ha pasado este lote de producto. Y si nos damos cuenta acá en la etapa de producción de mezclado, el estado ha sido retirado, por lo que se ha tenido que volver a refabricar eso. Entonces, la merma que hay ahí ha sido de 10 kilogramos, por lo que se ha tenido que crear un lote de 10 kilogramos para poder llegar a la cantidad requerida. Entonces, el lote de producto inicial, que era de 50, pasó a ser de 40, y el lote de producto que se creó para poder alcanzar es la diferencia, que sería 10 kilogramos. Entonces, por eso también tenemos una opción que es añadir lote, es en donde se crea un nuevo lote de producto, donde se genera otro lote de producto y se ingresa la cantidad requerida, que es para alcanzar lo que se vio en la orden de producción. Ahora, pasamos al módulo de mantenimiento. Acá tenemos primero las solicitudes de mantenimiento, en donde vamos a tener datos como ID de solicitud, ID de máquina, tipo de mantenimiento, fecha de solicitud y estado. Entonces, es parecido el proceso. Primero se atiende la solicitud de mantenimiento, por lo que se tiene que crear una orden de mantenimiento. En esta creación de orden de mantenimiento se tiene que poner el ID de máquina, el tipo de mantenimiento que se va a hacer, la fecha asignada y el técnico asignado. Después de crear esto, vamos a la parte de maquinaria, en donde se van a ver las listas de máquinas y donde también se pueden buscar por filtros, ya sea por el tipo de máquina que tiene, por el tipo de máquina, por el nombre de la máquina, por la etapa en donde se utiliza la máquina y demás. Ahora, esta parte también tiene una opción de detalles en donde vamos a ver detalles ya más específicos de la máquina, como su nombre, su modelo, su marca, etcétera. Y también se van a ver el historial de mantenimiento. Entonces acá podemos ver que se puede ver que en esta fecha se hizo un mantenimiento correctivo y en esta fecha se hizo un mantenimiento preventivo que todavía está en proceso. Entonces, dentro de esto también podemos ver el detalle
para ver ya datos más específicos de la orden de mantenimiento, como el técnico que realizó esta orden, la descripción del problema, el estado, la fecha en que se realizó, la duración y cuál fue el tipo de mantenimiento. Y como mencioné anteriormente, en esta parte también se va a evaluar cuál fue la última fecha de mantenimiento y cuál es el plan de mantenimiento de cada máquina. Si es que ya se pasó este límite, entonces se va a tener que crear una solicitud de mantenimiento que va a ser preventiva. Entonces tenemos la opción de crear y creamos una solicitud de mantenimiento que va a volver acá a la parte de solicitudes de mantenimiento y de esta forma se sigue con el proceso. Entonces, esto es con respecto a los prototipos que tienen estos módulos. Y ya para acabar, voy a explicar lo que es el modelo conceptual y el modelo relacional. Bueno, primero tenemos el modelo conceptual, que es el siguiente. Acá tenemos la orden de producción, que tiene como datos el estado, la fecha fin, la fecha de emisión, la fecha fin estimada y el código. Esta orden de producción, como dije, crea un lote de producto que tiene los siguientes atributos: código lote de producto, fecha de producción, cantidad producido, estado, cantidad disponible, ubicación y fecha de vencimiento. Ahora, esta orden de producción es generada ¿por quién? Por la solicitud de producción que mencioné anteriormente. La solicitud de producción tiene los siguientes atributos, como el código, la fecha requerida, la cantidad requerida, el estado, y esta solicitud de producción especifica un producto, porque como les dije, esta solicitud viene por parte del almacén, así que el almacén eh, define qué producto se quiere realizar. Entonces, eso es por parte del control de producción. Bueno, tenemos acá que el orden de producción es responsable un empleado, que lo tenemos acá, y el empleado tiene los siguientes atributos. Ahora, con respecto al módulo de mantenimiento, tenemos lo siguiente, que tenemos acá la orden de mantenimiento, tenemos su código, su fecha de solicitud, su estado de la orden, y esta orden es generada por una solicitud de mantenimiento. Esta solicitud de mantenimiento tiene atributos como estado de solicitud, número de solicitud, tipo de mantenimiento, fecha de solicitud, entre otros. Entonces, esta solicitud de mantenimiento detalla a qué ejemplar de máquina se quiere realizar el mantenimiento. Entonces, acá tenemos los datos de la máquina, que son como el nombre, fecha de último mantenimiento, marca, fecha de instalación, entre otros atributos. Entonces, este ejemplar de máquina, como mencionaba antes, es operada por un empleado y esto ya se relaciona con las demás entidades que son como el proceso productivo, ya que en esa parte es donde los operarios ya ingresan los datos que corresponden a cada máquina y comienzan con el proceso de producción de un lote de producto. Ahora, con respecto al modelo relacional, tenemos lo siguiente. Tenemos acá la orden de producción. Tenemos los siguientes atributos: y de orden de producción, fecha de emisión, fecha fin estimada, fecha de finalización. Tenemos a los foreign keys como ID empleado e ID solicitud de producción, ya que todos esos datos de acá, que son como la cantidad requerida, la fecha requerida, el estado de solicitud, se traspasan al ID orden de producción porque se necesita esa información, pero ya solamente con el ID de solicitud de producción. Así que este es su foreign key. Con respecto a la solicitud de producción, tenemos al foreign key del ID producto que viene de la entidad producto, que ya la mencioné antes. Y también tenemos al lote de producto, que esta tiene como foreign key a la orden de producción, porque como dije, una orden de producción contiene lotes de producto. Así que tenemos esta parte con respecto al módulo de control de producción. Y también tenemos la parte con respecto al módulo de mantenimiento. Tenemos acá a la orden de mantenimiento que tiene los siguientes atributos. Tiene como foreign key el ID solicitud mantenimiento, que es porque ésta se relaciona directamente con la entidad solicitud de mantenimiento. Sin esta solicitud no se puede crear una orden de mantenimiento. Bueno, con respecto a la solicitud de mantenimiento, tenemos como foreign key el ejemplar de máquina que es a la que se va a realizar el mantenimiento, que es la parte de acá. Y el ID ejemplar de máquina, bueno, el ejemplar de máquina tiene los siguientes atributos, pero también tiene como atributo el ID tipo de máquina, que es el foreign key, porque la máquina se maneja con tipos y ejemplares. Pueden haber tres tipos, pero cada tipo puede tener varios ejemplares de máquina. Así que tenemos el foreign key como tipo de máquina, y esto es con respecto al módulo de mantenimiento. Y bueno, esta fue la explicación de los módulos de control de producción y módulo de mantenimiento. Muchas gracias.